Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy me voy a referir a un texto de Manuel Mayardi, un autor del que ya al que me he referido en otros videos anteriores. El texto al que voy a hacer referencia se titula La intervención en trabajo social, mediaciones entre las estrategias y elementos táctico-operativos en el ejercicio profesional. Ya en el video anterior, en el video número 7, había estado mencionando que Carlos Montaño se refiere a cierta insistencia en el colectivo profesional de trabajadores y de trabajadoras sociales por, por ubicar lo que sería lo específico del trabajo social, ¿no? Montaño menciona que cada vez que desde el trabajo social se le ha querido otorgar legitimidad a la profesión, se ha apelado históricamente a ubicar qué sería lo específico de la profesión. Distintos autores y autoras lo han hecho haciendo hincapié o poniendo el acento en diferentes cuestiones. Hay, digamos, autores y autoras que han hecho referencia a que habría una supuesta teoría que sería propia del trabajo social. Hay quienes han hablado de ciertos principios, podríamos decir, éticos. Hay quienes se han referido a algunos elementos táctico-operativos como aquello propio del trabajo social. Y también hay autores, autoras que han hecho hincapié en ubicar un método que sería específico del trabajo social, ¿no? Mayardi, retomando un poco esto que habíamos conversado, pero bueno, desde lo que menciona Montaño, ¿no? Pero Mayardi va a proponer superar esto de la intención de ubicar un método como propio del trabajo social, un método definido de manera a priorística y en todo caso llevar la discusión a lo que tendría que ver con las estrategias de intervención, ¿no? Que no se definen a priori, sino que se construyen a partir del análisis y de la reconstrucción analítica que pueda realizar el profesional de una determinada situación, ¿no? De esta manera lo que se busca es poder correrse de prácticas o de intervenciones profesionales digamos, estandarizadas, protocolizadas, que de algún modo encorsetan también las posibilidades de intervención desde el trabajo social. Mayardi ubica la discusión en todo caso en las estrategias de intervención para ligar acá no solo los elementos táctico-operativos, pensarlos ligados también a la dimensión teórica y a la dimensión ético-política. Bueno, nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales intervenimos, ¿no?, en las manifestaciones de la cuestión social en tanto se constituyen en situaciones que de algún modo interpelan a un sujeto en su vida cotidiana, ¿no? Y me refiero a esto de que intervenimos en manifestaciones de la cuestión social, considerando, como ya lo desarrollé
por ahí de manera más amplia en otros videos, qué entendemos por cuestión social, que básicamente alude a la contradicción entre capital y trabajo, es decir, a esa contradicción que hay entre la creación cada vez más acentuada y del capital y cada vez más concentrada del capital y la expansión de la pobreza a sectores cada vez más amplios, ¿no? Por eso hablamos no meramente de problemas, sino de manifestaciones de la cuestión social, haciendo referencia por ahí a este carácter más estructural de las situaciones que interpelan a los sujetos en su cotidianidad y que dan lugar, ¿no?, a la intervención del trabajo social. Cuando se presentan este tipo de demandas a las instituciones en las que trabajamos y específicamente somos convocados y convocadas las y los trabajadores sociales, lo que se realiza es, se da inicio a un proceso de indagación y de reconstrucción analítica, digamos, de esta situación planteada. Donde la intencionalidad es poder ubicar las mediaciones y las determinaciones que ligan esta situación que interpela en el cotidiano un sujeto a una configuración sociohistórica determinada, ¿no? Y me parece como muy interesante pensar en esto de que una demanda que llegue a nosotros como trabajadores sociales, sea por el sujeto que está siendo interpelado por esta situación, o sea, de manera directa por este sujeto, o por otros sectores, ya sean quienes se sitúan en niveles jerárquicos superiores a nosotros, sean otros equipos que nos derivan determinadas situaciones, sean otros profesionales con los que trabajamos, etc. Me parece importante ubicar que el primer paso es esta indagación y esta reconstrucción analítica de la situación, porque en muchas ocasiones también ha sucedido en el trabajo social que la valoración de las situaciones es realizada por otra persona, por otro profesional dentro de la misma institución o de otra institución, y a nosotros y nosotras como trabajadoras sociales lo que se nos solicita son ya determinadas intervenciones predefinidas, ¿no? Digamos, definidas de antemano por otras personas, por otros profesionales. Entonces, por eso hago mucho hincapié en que, en todo caso, cuando llega una demanda a nosotros y a nosotras como trabajadores y trabajadoras sociales, ello abre la puerta a un proceso de indagación y de reconstrucción analítica de esa situación que interpela al sujeto en su cotidianidad. Este proceso de reconstrucción analítica en los procesos de intervención profesional permite o debe permitir, siguiendo a Pichardo Muniz, que es citado por Mayardi, y lo leo textualmente, dice Pichardo Muniz que esta reconstrucción analítica debe permitir identificar las posibles determinaciones y relaciones causales que inciden en la producción de los fenómenos sociales y debe permitir también delimitar las posibilidades de acción. Esto me parece también interesante porque acá Pichardo Muniz hace referencia no solo a que este proceso da lugar a
a la reconstrucción analítica de la situación, para ubicar la vinculación con la configuración sociohistórica, ¿no? Más amplia, para poder ubicar también tanto las dimensiones objetivas o materiales y las dimensiones subjetivas que están presentes en una determinada situación, sino que él también, cuando menciona que hay que delimitar las posibilidades de acción, se estaría refiriendo a dar lugar también a situar o evaluar qué acciones, digamos, los sujetos o el sujeto con el que estemos interviniendo está llevando a cabo y de qué manera se sitúa o se posiciona respecto de las acciones que desarrollo, que pudiera llegar a desarrollar, ¿no? ¿Cuál es la posición del sujeto en esa situación? Sujeto, bueno, Matus, que también es retomado por Mayardi, porque Matus se refiere a la planificación situacional, y Matus habla de actores, ¿no? en lugar de sujeto. Matus precisamente es quien va a hacer referencia a esta posibilidad que daría el concepto de situación, de poder pensar tanto las dimensiones o la dimensión objetiva como la dimensión subjetiva que está presente en esta situación problemática, ¿no? Y también la idea de situación permitiría, además de esta articulación entre lo objetivo y lo subjetivo, una articulación entre los aspectos singulares, los particulares y los universales. Por otra parte, Matus, bueno, en síntesis, no más allá de que para él la situación está integrada por el actor y por la acción, él también hace referencia, no deja por fuera la alusión a las leyes societales más amplias, ¿no? que regulan la vida social, ¿no? Así que en este sentido él también estaría haciendo referencia a estos determinantes o estas mediaciones que son las que establecen una ligazón entre lo que digamos sucede, se concretiza en la vida cotidiana de un sujeto y los procesos sociales o sociohistóricos más amplios. Podríamos pensar entonces, ya que además de los aspectos materiales u objetivos, vamos a considerar en una situación también la dimensión subjetiva, que va a haber tantas situaciones como sujetos, ¿no? Cada sujeto va a reconstruir su situación de determinada manera, ¿no? Va a tener, le va a dar a lo que le sucede una explicación que va a ser propia de ese sujeto, y va a su vez a van a emerger distintos relatos también, según, digamos, tantos relatos como sujetos haya, ¿no? Y eso es parte también de las situaciones que van a analizar, que se nos presentan y que van a ser analizadas cuando una demanda de este tipo se le acerca al trabajo social. Estos sujetos o estos actores, si los pensáramos en términos de Matus, además de tener de reconstruir su realidad de manera diferente, de construir distintos relatos, de construir distintas explicaciones,
tienen también diferentes intereses y diferentes posiciones, y estas posiciones e intereses es necesario considerar y son parte de la estrategia de intervención, trascendiendo, digamos, al sujeto con el que vamos a intervenir de manera directa, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que además de ser necesario ubicar el modo en que estos sujetos reconstruyen su situación, cómo la explican, qué intereses tienen, ¿no? Cómo se posicionan respecto de lo que les sucede, también es necesario contemplar qué intereses y de qué modo se posicionan otros actores sociales que deben ser considerados a los efectos de la construcción de la estrategia de intervención. No sé, se me ocurre en este momento desde otros equipos intervinientes hasta otros profesionales que también intervienen al interior de de las instituciones en las que trabajamos. Se me ocurren, no sé, algunos familiares de los sujetos con los que estamos interviniendo de manera directa. Bueno, en fin, pueden ser personal, digamos, jerárquico o que está jerárquicamente en un nivel superior al nuestro dentro de las instituciones, bueno, etc. Hay una serie de actores que además van a modificarse según cada situación, no van a ser lo mismo, pero que también es necesario, digamos, considerar. Al mismo tiempo, Mayardi nos recuerda también que estas explicaciones, estos relatos que los sujetos construyan, también, digamos, son relatos, son explicaciones que responden a una determinada configuración sociohistórica, ¿no? No están aisladas del contexto en el que suceden o en el que tienen lugar. Desde este análisis, esta reconstrucción analítica que se pretende hacer de las situaciones que interpelan a los sujetos, lo que se busca es trascender la inmediatez y la superficialidad que sería propia de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, trascender estos dos aspectos, lo superficial y lo inmediato, es parte de la reconstrucción analítica que hay que hacer de las situaciones que nos son presentadas en tanto trabajadores y trabajadoras sociales. La estrategia de intervención, además de este proceso de análisis y de reconstrucción analítica, también implica la posibilidad y de ubicar la posición, ¿no? de los distintos actores involucrados, implica como mínimo 2 o 3 cuestiones más, que es por un lado definir la direccionalidad de las intervenciones. Eso me parece que es interesante porque esa direccionalidad no puede estar escindida de cierta dimensión ético-política, ética, y no puede estar escindida también de un proyecto político más ético-político más amplio, ¿no? Es decir, de qué sociedad pretendemos construir, ¿no? Me parece que las intervenciones, los procesos de intervención que desarrollamos en las instituciones en las que trabajamos no pueden estar escindidas de ese otro proyecto más amplio que
bueno, que cada quien tendrá, pero que también es, me parece interesante construir a nivel de colectivo, ¿no? Profesional. Y además de la direccionalidad, que es parte de la estrategia, también es importante considerar que la estrategia de intervención tiene que ver con el análisis de viabilidad, pero también con la construcción de viabilidad, es decir, de poder analizar qué es del orden de lo posible y qué no, pero también de construir algunas posibilidades que no estén presentes en ese momento. Se refiere Mallardi a la construcción de 3 tipos de viabilidad: la viabilidad política, que tiene que ver con la construcción de cierto poder necesario para poder desarrollar una estrategia de intervención; con la viabilidad económica, en tanto los recursos necesarios no suelen estar en una única institución; y la viabilidad institucional organizativa, considerando ahí las dinámicas de las instituciones, los propósitos que persiguen, etc. Esto, digamos, va a tener que ver con también la posibilidad de crear ciertas alianzas con algunos sectores con los que habrá, digamos, momentos o actores con los que podrá desarrollarse algún tipo de negociación, de consenso, etc. Con otros, por ahí el vínculo será más de cooptación o de convencimiento, si se quiere; con otros será más de conflicto. Eso, digamos, va a variar según los actores a los que institucionales, ¿no? A los que nos estemos refiriendo, institucionales o, bueno, no sé, familias, etcétera, otros actores que, como decía hoy, no quedan reducidos solamente al sujeto que de manera directa o con el que de manera directa estamos interviniendo. Y por otra parte, me parece interesante mencionar que la estrategia de intervención incluye a los elementos táctico-operativos. Los elementos táctico-operativos que serían, digamos, desde las entrevistas en el ámbito institucional, en el ámbito domiciliario, reuniones, qué sé yo, desde un llamado telefónico, la elevación de un informe, bueno, etc. Todos estos elementos táctico-operativos están subordinados a la estrategia, ¿no? Por eso, bueno, creo que fue el primer video, sí, en el primer video que desarrollé me refería a la entrevista domiciliaria, un poco haciendo como bastante hincapié en esto, ¿no? Que la entrevista domiciliaria no puede ser pensada de manera aislada, sino incluso la pertinencia o no de una determinada entrevista domiciliaria o de otros o de la utilidad de otros elementos táctico-operativos, la pertinencia no se evalúa de manera aislada de la estrategia, sino que se evalúa en función de la conveniencia de la estrategia, ¿no? Y está esto siempre subordinada a la estrategia de intervención. Así que, bueno, hasta acá un poco la intencionalidad de pensar en términos de estrategia, de trascender los procesos de intervención rutinizados, burocratizados, protocolizados, ¿no? Esta idea de, bueno, ante situaciones, determinadas situaciones sin un análisis de los aspectos objetivos y subjetivos que están presentes en esa situación, a veces, ¿no? Inmediatamente se llevan a cabo determinadas intervenciones que son homogeneizantes
y que no las pensamos como parte de la estrategia y a posteriori de esta reconstrucción analítica de las situaciones que se nos presentan. Así que me parece que sí, que efectivamente la propuesta de Mayardi y de otros autores también, en términos de pensar en las estrategias de intervención y no ya en estos métodos definidos a priori, creo que bueno, que ese es el desafío. Así que, bueno, gracias por la escucha y vuelvo a mencionar, por si no recuerdo si dije el nombre del texto al inicio, pero el texto en el que me basé para hacer este recorte es de uno de Mayardi que titula La intervención en trabajo social, mediaciones entre las estrategias y elementos táctico-operativos en el ejercicio profesional. Bueno, muchísimas gracias.